Descubrí una forma de salvar vidas, y aún así, me borraron de la historia. ¿Alguna vez sentiste lo que es ser invisible? No por falta de méritos, ni por no haberlo intentado, sino por la conveniencia de otros. Yo lo sentí. Me llamo Flora Murray, y tal vez nunca hayas oído hablar de mí, y no es tu culpa. Hicieron todo lo posible para asegurarse de que mi nombre fuera olvidado. Robaron lo que creé. Robaron mi voz. Robaron mi historia. Y hoy he decidido contarlo todo. No quiero que pienses en mí como una mártir o una heroína. Solo quiero que me escuches, que me mires, aunque sea por unos minutos, porque estoy cansada de ser una nota al pie olvidada en las páginas de la medicina. Fui médica, fui pionera, descubrí formas de prevenir enfermedades, desarrollé tratamientos, vacunas, salvé vidas, y aún así, nunca fui aplaudida. ¿Puedes imaginar lo que es eso? Trabajar día y noche, con las manos manchadas de sangre, conteniendo la respiración en cada sala de hospital, con los ojos cansados de ver tanta gente morir. Y entonces, cuando por fin encuentras una respuesta, cuando logras una cura, cuando lo cambias todo, alguien más sube al escenario. Alguien más recibe los méritos. Alguien más firma su nombre encima del tuyo. Yo viví eso. Y confieso, durante años me callé. Lo acepté. Me dijeron que así era, que una mujer no podía quejarse, que la medicina era cosa de hombres, que lo importante era salvar vidas, no recibir crédito, y les creí, porque me enseñaron a creerlo. Pero basta, basta. Hoy estoy aquí, no para pedir reconocimiento. Estoy aquí para hacer justicia, para contar lo que no quisieron que supieras, para mostrar que detrás de cada aplauso a un hombre, muchas veces, hay una mujer olvidada, una como yo. ¿Quieres saber cómo pasó todo? ¿Quieres saber cómo me borraron? Entonces escúchame hasta el final. Concédeme este espacio, este tiempo, este respiro, porque te lo prometo. Cuando sepas lo que hicieron conmigo, nunca más confiarás plenamente en la historia oficial. Y si en algún momento sientes que esto no es justo, que mi vida merecía ser recordada, suscríbete a este canal, porque quizás este sea el único escenario que me quede. Y si otras personas escuchan mi voz, tal vez deje de ser solo silencio. No estoy pidiendo simpatía, solo estoy pidiendo que me escuches. Soy Flora Murray. Creé formas de inmunización antes de que la medicina moderna estuviera siquiera lista para ello. Dirigí hospitales, atendí soldados, enfrenté epidemias. Me llamaron imprudente, entrometida, inconveniente. Y al final me llamaron nadie. Pero no soy nadie. Soy la mujer que intentaron borrar. Y ahora llegó mi turno de hablar. ¿Me acompañas? Antes de continuar, necesito pedirte algo. Si esta historia te está tocando, si te hizo detenerte un instante a pensar en cuántas voces han sido silenciadas como la mía, suscríbete a este canal. Hazlo no solo por mí, sino por tantas otras historias que aún están enterradas en el olvido. Porque cada persona que escucha es una pequeña victoria contra el silencio. Ahora déjame contarte cómo empezó todo. La mayoría de las personas solo empieza a luchar cuando crece. Pero yo nací luchando. Vine al mundo en un día frío de marzo de 1869, en el interior de Escocia. No había lujos donde nací. Había silencio, olor a tierra mojada y un cielo gris casi todos los días. Mi padre era pastor presbiteriano, un hombre rígido, profundo, de pocas palabras y muchas oraciones. Mi madre era el pilar de todo. Silenciosa también, pero con unos ojos que parecían comprender todo el universo. Desde muy pequeña supe que era diferente. Y no lo digo con un orgullo ingenuo. Era diferente en el silencio, en la forma en que observaba todo a mi alrededor, en la inquietud que me dominaba, incluso siendo niña. Mientras otras niñas jugaban a cuidar muñecas, yo observaba cómo las hojas se curaban después de haber sido rasgadas. Me fascinaba la fiebre, el sudor, los cuerpos que parecían querer decir algo que nadie sabía escuchar. Mi madre solía decir: «Flora, piensas demasiado para ser tan pequeña». Y era cierto. Pensaba en la vida, en la muerte, en el dolor. Fue en una de esas tardes, cuando tenía unos 9 años, que algo me marcó. Recuerdo a una vecina,
una señora de piel pálida y huesos frágiles, que enfermó de repente. Fiebre alta, delirios, gemidos por la noche. Yo lo escuchaba todo desde mi ventana. No había médicos cerca, y los que venían llegaban tarde. Cuando finalmente entraron en su casa, ya era demasiado tarde. Vi cómo se llevaban su cuerpo en una carreta, cubierto con una sábana blanca. Recuerdo haber mirado esa escena y pensar, ¿por qué? ¿Por qué nadie pudo salvarla? Desde ese día, la muerte dejó de ser un misterio. Se convirtió en una rabia dentro de mí. Fue en ese silencio de infancia, en ese contacto precoz con la fragilidad de la vida, donde nació mi obsesión. Quería entender la enfermedad, quería vencerla, pero desearlo era casi una afrenta. Las mujeres no estudiaban medicina, eso estaba claro. Mi padre jamás lo habría aprobado. La sociedad jamás lo habría permitido. Pero esa inquietud era más fuerte que el miedo, más fuerte que la tradición, más fuerte incluso que la culpa. A los 15 años ya devoraba todos los libros médicos que encontraba escondidos en la biblioteca de un tío. Anatomía, fisiología, patologías. No lo entendía todo, pero algo dentro de mí se movía como si ya lo supiera. Como si todo mi cuerpo dijera, aquí es donde perteneces. No quería ser enfermera, no quería ser asistente. Quería entender qué causaba el dolor. Quería resolverlo. Quería tener el poder de decir, todo va a estar bien, y que eso fuera cierto. Y fue eso lo que me llevó a tomar la decisión más arriesgada de mi vida. Me escapé, no literalmente, con maletas y trenes, pero me escapé de las expectativas. Me escapé del destino que habían dibujado para mí, y me inscribí para estudiar medicina. Fue en Londres donde todo empezó a hacerse realidad, y también allí, donde comenzaron a intentar borrarme. Pero eso es historia para después. Me dijeron que no podía. Lo dijeron con palabras, con miradas, con silencios. Pero aún así, fui. Mi aceptación para estudiar medicina llegó en 1890, y nunca voy a olvidar el frío que sentí al cruzar por primera vez esas puertas. No era solo el frío del invierno inglés, era el peso, el miedo, el juicio. Era una de las pocas mujeres entre decenas de hombres. Y yo lo sabía. Cualquier error mío sería una prueba más de que las mujeres no servíamos para eso. Pero no me equivoqué. Cada clase era un campo de batalla. Estudiaba hasta que me dolían los huesos. Dormía poco, leía mucho. Enfrentaba sonrisas cínicas, profesores que me ignoraban, compañeros que me trataban como una broma. Y aún así, seguí adelante. Me gradué como médica. Contra todo, contra todos. Y no me detuve ahí. Me especialicé en enfermedades infecciosas, inmunología, bacteriología, áreas que la mayoría de los médicos evitaban por miedo a contaminarse. Pero yo quería entender, necesitaba entender. Cada epidemia era una pregunta sin respuesta. Y yo quería ser esa respuesta. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, en 1914, supe, era el momento de hacer algo más grande, algo real. Mientras los hombres marchaban al frente, las mujeres se quedaban. Pero yo no acepté eso. Junto a mi compañera de vida y de lucha, Louisa Garrett Anderson, abrimos hospitales militares improvisados para tratar a soldados heridos. Pero había un problema. El gobierno británico se negaba a permitir que mujeres médicas atendieran a los soldados. Según ellos, la presencia femenina era inapropiada para un ambiente de guerra. ¿Y sabes qué hicimos? Nos fuimos a Francia. Allí nos dieron el espacio que Londres nos negó. Creamos un hospital de campaña que se convertiría en referencia. El Endell Street Military Hospital. ¿Puedes imaginar lo que fue eso? En plena guerra, en medio del caos, la sangre, la muerte. Nosotras dos, liderando un equipo compuesto solo por mujeres, operando a heridos, salvando vidas, desarrollando protocolos de emergencia. Los hombres llegaban hechos pedazos y salían, vivos. No era suerte, era competencia, era preparación, era coraje. Fuimos reconocidas por los soldados, por la población local, por la prensa extranjera, pero no por el gobierno británico. Porque incluso allí, donde el resultado era innegable, aún decían, es solo una excepción, un caso aislado. No soportaban admitir que dos mujeres,
Habían creado el hospital más eficiente de toda la guerra. Pero de lo que más me enorgullezco, y al mismo tiempo lo que más me duele, es el trabajo que hice con vacunas. ¿Sabes lo que es ver una sala entera de hospital siendo arrasada por una simple infección respiratoria? Tifo, disentería, tuberculosis, gripe. Nombres que hoy suenan lejanos, pero que mataban en cuestión de días. Empecé a experimentar, con permiso, con estudio, con método. Mezclas, anticuerpos, extracción de plasma, estímulo inmunológico. Leía todo lo que existía, me escribía con científicos, probaba nuevas soluciones. Y un día, funcionó. Creé una fórmula de inmunización contra un brote específico que estaba matando a cientos de soldados. ¿El nombre de la enfermedad? Fiebre de las trincheras. Causada por piojos infectados, agravada por la suciedad, el hambre y el miedo. La vacuna que desarrollé redujo los casos en más del 80%. Repito, 80%. Todo el hospital se transformó. Los pasillos, antes llenos de cuerpos cubiertos con sábanas blancas, empezaron a abrir espacio para la vida. Y aún así, el crédito no fue para mí. Un informe oficial del ejército británico, publicado 2 años después, mencionaba el descubrimiento de un método de inmunización eficaz contra la fiebre de las trincheras. Y el nombre que aparecía allí no era el mío. Era el de un hombre, un científico militar que jamás pisó nuestro hospital. Había recibido muestras, leído los informes que yo misma redacté, y simplemente los publicó con su nombre, y nadie lo cuestionó, porque él era un hombre, y yo solo era una mujer de apoyo. ¿Entiendes lo que eso hace por dentro? Saber que se salvaron vidas, que la ciencia avanzó, que la medicina cambió, y que al final el mundo jamás sabría quién estuvo detrás de todo eso. Yo no quería fama, pero quería respeto, y ese nunca llegó. Luisa y yo seguimos trabajando hasta el final de la guerra. Creamos protocolos quirúrgicos, mejoramos los métodos de clasificación, desarrollamos un sistema de apoyo psicológico para soldados, algo inédito en esa época. Hoy, esos métodos son estándar en cualquier zona de guerra. Pero el nombre que aparece en los libros no es el mío. Recuerdo bien la primera vez que me di cuenta de que me estaban borrando. Fue justo después de la guerra. Los periódicos estaban llenos de titulares sobre los grandes héroes del frente, los hombres que salvaron vidas, los médicos que transformaron la medicina militar, y yo buscaba, línea por línea, párrafo por párrafo. Mi nombre nunca estaba allí. Luisa decía que no debíamos esperar reconocimiento, que lo importante era lo que hicimos, no lo que dijeron de nosotras. Pero yo no podía, porque yo sabía lo que habíamos hecho, sabía lo que había creado, sabía el impacto que tuvo, y aún así, silencio. Peor que el silencio, fue ver a otros llevarse los méritos. El hombre que firmó el informe sobre la vacuna recibió medallas, invitaciones a conferencias internacionales, fue citado en artículos. Entró a la historia como uno de los pioneros en el control de infecciones en tiempos de guerra. ¿Y yo? Ni una nota al pie. Durante un tiempo, traté de convencerme de que eso no importaba. Seguí trabajando, escribiendo, atendiendo, estudiando. Pero por dentro, cada ausencia de mi nombre era como una puñalada lenta. ¿Sabes lo que es escribir un descubrimiento completo, detallar cada fase de un experimento, probarlo en el campo real, salvar cientos de vidas, y luego ver que otro firma el trabajo como si fuera suyo? Eso me pasó más de una vez. No fue un error, no fue casualidad, fue un plan. No querían que las mujeres médicas fueran celebradas, mucho menos mujeres que lideraron hospitales enteros, y aún menos mujeres que amaban a otras mujeres. Sí, Luisa y yo fuimos más que colegas de trabajo. Fuimos compañeras, de vida, de luchas, de silencios, pero eso era aún más inaceptable en esa época. 2 médicas, viviendo juntas, desafiando todo lo que se esperaba de ellas, tenían que borrarnos, y lo lograron. Después de la guerra, empezaron a desplazarnos. Cerraron los hospitales. Nuestras contribuciones fueron absorbidas por instituciones dominadas por hombres. Nuestros nombres fueron eliminados de las reuniones oficiales. Nuestros informes
archivado sin firma. En la década siguiente, apenas se hablaba de nosotras. Veía a jóvenes médicos formarse con base en los protocolos que creamos. Pero ellos nunca supieron de dónde venían. Nunca oyeron hablar de Flora Murray. Nunca supieron quién arriesgó la vida para inventar todo eso que ahora usaban como estándar. Fue como morir en vida. Y cuando la muerte llegó de verdad, ni siquiera ella me devolvió el derecho a ser recordada. Pocas personas asistieron a mi entierro. Ningún periódico publicó una esquela. Ninguna universidad mencionó mi legado. Mi nombre se volvió polvo. ¿Sabes qué es lo que más me indigna? Que hoy, 100 años después, los libros de medicina aún citan los nombres equivocados. Los museos de guerra siguen mostrando fotos de hombres. Los archivos oficiales aún omiten nuestros informes. Las conferencias, los homenajes, los documentales siguen hablando de los médicos héroes e ignoran por completo a las mujeres que construyeron los pilares de lo que hoy llaman sistema de salud militar. Pasé toda mi vida intentando salvar a los demás, y cuando yo necesité ser salvada de la injusticia, nadie vino. Por eso te lo pido, no dejes que mi historia muera otra vez. Si llegaste hasta aquí, ya hiciste más de lo que hicieron por mí en todo un siglo, pero aún queda más, porque lo que voy a contarte ahora tal vez sea el golpe final, la crueldad más grande, aquello que nadie jamás mencionó, el secreto que guardé durante décadas. ¿Estás listo? ¿Recuerdas cuando dije que me robaron la vacuna? ¿Que se llevaron el mérito por algo que yo descubrí? Pues bien, la verdad va más allá, mucho más allá. Lo que voy a contarte ahora nunca fue publicado en ningún libro, jamás apareció en ninguna biografía, ni siquiera Luisa lo supo. Guardé este secreto hasta el final porque parte de mí todavía creía que existía justicia en el mundo, que tal vez algún día las cosas se corregirían solas, pero ahora sé que no. Nada se corrige por casualidad, nada cambia si no gritamos. Así que escucha. Durante los últimos meses de la guerra, una nueva epidemia comenzó a propagarse. Una que tú conoces bien, la gripe. Pero no era una gripe cualquiera. Era la que el mundo conocería después como la gripe española. El caos se apoderó de los hospitales. Soldados jóvenes morían en menos de 3 días. Pulmones encharcados, fiebres altísimas, tos con sangre. Era como si el propio aire se hubiera convertido en veneno. Sabía que no teníamos tiempo. Empecé a estudiar patrones, grupos sanguíneos, variaciones entre los infectados. Me encerré días y noches en una pequeña sala del hospital, mezclando extractos, analizando muestras, escribiendo fórmulas en pedazos de papel que hoy estarían en museos, si no hubieran sido destruidos. Sí, destruidos, porque fue allí, donde creé una respuesta experimental contra la gripe. No era una vacuna como las que conocemos hoy, pero era un inmunizador derivado de anticuerpos recogidos de pacientes que habían sobrevivido a la primera ola. Apliqué el método en 30 soldados, todos en estado grave. 27 sobrevivieron, repito, 27, en una época en que la tasa de mortalidad superaba el 50%. Los médicos del alto mando lo supieron, me pidieron el informe, y lo entregué. Aún tenía esperanza de reconocimiento, de ingenua quizás. 2 semanas después, me enteré de que otro médico, vinculado a un instituto londinense, había sido anunciado como el primero en probar inmunización pasiva con resultados positivos. Era mi trabajo, era mi método, era mi firma, solo reescrita con su letra. ¿Sabes lo que hicieron con mis informes originales? Ordenaron quemarlos, con la excusa de prevención de contagio. ¡Qué ironía! Mi trabajo, que salvaba vidas, destruido, como si fuera un virus. Y lo peor es que funcionó. Hoy, ese hombre es citado como uno de los pioneros en el tratamiento inmunológico de la gripe española. Su nombre está en placas, en universidades, el mío, en ningún lado. No lloré, no delante de nadie, pero por dentro, algo se rompió. Fue en ese momento que entendí. El mundo no quería que yo existiera en la historia. Yo era mujer, era médica, era lesbiana, y era demasiado brillante para su comodidad, así que me borraron. Pero lo que más me dolió fue que yo lo permití. Lo permití porque ya estaba cansada de luchar, de gritar, de escribir,
de ser la voz que nadie quería escuchar. Luisa me consolaba. Decía que el tiempo lo revelaría todo, pero el tiempo no revela nada por sí solo, solo entierra más profundo. Por eso estoy aquí ahora, porque tal vez, si tú sabes, si tú llevas esta historia más lejos, si tú te indignas tanto como yo me indigné, tal vez vuelva a vivir, aunque sea en la memoria, y ahora lo sabes. Sabes quién fui, lo que hice, y todo lo que me arrebataron. ¿Sabes qué es lo más doloroso? No es que me robaran el mérito, no es que me borraran de los libros, es el silencio. El silencio es más cruel que el odio, porque el odio, al menos, reconoce tu existencia. El silencio te borra. Durante mucho tiempo creí que bastaba con hacer el bien, que salvar vidas era suficiente, que la verdad, de alguna manera, saldría a la luz. Pero la verdad no se revela sola. Necesita a alguien que la lleve, que la grite, que la recuerde. Y yo estoy cansada de susurrar. Por eso te estoy contando todo esto, porque ya no quiero ser un susurro, quiero ser memoria. Tú me escuchaste, viste la historia que nadie quiso mostrarte, sentiste la injusticia, el dolor, la frustración. Y ahora, te pregunto, ¿qué vas a hacer con esto? Puedes simplemente seguir con tu vida, cerrar esta ventana, olvidarlo todo, o puedes ayudarme a existir de nuevo, a hacer que mi nombre, y el de tantas otras como yo, no siga siendo pisoteado por el tiempo. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti se importa. Entonces, ¿me haces un favor? Suscríbete a este canal, comparte esta historia, comenta, di lo que sentiste, no por números, no por fama, sino para que el silencio no gane otra vez. Cada persona que escuche esto es una victoria contra el olvido. No viviré para ver placas con mi nombre, pero tal vez, gracias a ti, alguien escriba sobre mí, alguien me recuerde, alguien diga, ella existió, ella fue importante, y eso ya lo sería todo. Gracias por escucharme, por sentir conmigo, por recordarme. Ahora ve, lleva mi historia contigo, y cuando alguien te pregunte si conoces el nombre de alguna mujer olvidada por la historia, diles, Flora Murray, escuché todo lo que ella tenía para decir.